El libertario que prometió un cambio radical. Argentina, un país con una historia turbulenta y un presidente incierto. Tras años de crisis económica y política, el pueblo argentino eligió un nuevo presidente, Javier Milei, un economista libertario que prometió un cambio radical. Las promesas de Milei han generado un gran debate. Algunos lo consideran el salvador de Argentina, mientras que otros lo ven como una amenaza para la democracia. ¿Qué cambios traerá el gobierno de Javier Milei a Argentina? ¿Se cumplirán sus promesas? ¿Cuáles serán las consecuencias de sus políticas? En este video analizaremos las propuestas de Javier Milei y exploraremos los posibles efectos de su gobierno. Permanece atento y conoce la verdad sobre los cambios radicales que promete Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina proclamado a sí mismo como liberal libertario. Las elecciones presidenciales en todo el mundo siempre originan anécdotas, chistes, cuentos y sobre todo problemas. En Latinoamérica pareciera que llevamos la batuta en eso de pelearnos y al mismo tiempo divertirnos con nuestros procesos electorales. Esto se debe en parte a lo que un viejo amigo historiador denomina el culto al héroe, ya que muchos aún viven idealizando por revivir la gloria de los ilustres como Bolívar, Sucre, San Martín, Juárez y Martí, y lo hacen en la búsqueda de un caudillo que los salve de sus dificultades. Este caudillismo se ha representado en todo tipo de personajes como Chávez, Lula, Petro y Fidel por un lado, y Bukele, Bolsonaro y más recientemente en Argentina, Javier Milei por el otro. No importa qué digan, qué piensen y qué prometan, ante la posibilidad de un cambio, una mejora o por un castigo a un gobierno ineficiente, el pueblo argentino ha emitido su voto por el más carismático, el más hablador o el más simpático, como el caso de los expresidentes Donald Trump de Estados Unidos o Enrique Peña Nieto en México, y esto puede ser, y de hecho es tanto peligroso como riesgoso. Argentina, la tierra del mate, el fútbol, el tango y del papa, acaba de terminar un proceso electoral que significó un giro inesperado a la derecha con el triunfo de Javier Milei. Esto resonó bastante luego de las victorias de la izquierda en Colombia con Petro y en Brasil con Lula. Pero la resonancia no vino solo en ese cambio de dirección, sino que la campaña fue especialmente colorida, sobre todo por las declaraciones, promesas de campaña, actuaciones y opiniones de quien a la postre resultó vencedor. Javier Milei amerita un análisis minucioso. Con la inconfundible idiosincrasia del típico latino, alguien por ahí afirmaba que los que votaron por Milei y por las promesas que hizo están muy pesimistas porque Milei afirmó que va a cumplir las promesas que hizo. Y es que Milei y su motosierra de campaña no dejó cabezas sin cortar, se metió con todo desde sus colegas presidentes vecinos, políticos argentinos y hasta con su paisano, el Papa Francisco. A continuación, te cuento un poco de su vida y posteriormente lo que prometió al pueblo argentino. Y ya veremos si luego lo cumple. Javier Gerardo Milei es un pibe que nació en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 1970, con su padre Norberto Milei, un empresario de transporte, y su madre Alicia Luján, ama de casa. Nunca ha tenido muy buenas relaciones, de hecho, se refiere a ellos como progenitores, nunca como padres, al ser consultado en una entrevista donde respondió: "No comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos". Además, no mantuvo relaciones con ninguno de ellos a partir del 2010 y hasta el 2022, pues ahora parece que mejoraron las cosas y ambos progenitores lo acompañaron el día de su triunfo electoral. Caso aparte es su hermana Karina, con la que sí mantiene una estrecha relación. De hecho, ella es su jefa de campaña, por lo que Milei se refiere a ella como el jefe. Y siendo soltero y sin hijos, ha llegado a mencionar que su hermana Karina podría tomar funciones como primera dama. Dato curioso, ¿cierto? Sus estudios de primaria y secundaria los hizo en el Colegio Cardenal Copelo del barrio Villa Devoto. Milei fue un joven callado, retraído y reservado, que llegó a sufrir acoso escolar. Aparte de los estudios, mantuvo dos pasiones: la música y, como buen argentino, el fútbol. La pasión por los Rolling Stones es otra cosa, y la mantiene intacta desde su adolescencia, cuando formó parte de un grupo tributo a la banda inglesa llamado Everest, y llegó a confesar que ha visto 14 veces en vivo a los Rolling Stones. En el fútbol, fue arquero en las inferiores del club Chacarita Juniors, donde llegó a ser convocado por el equipo profesional. Además, es polémico hasta como hincha. Pasó de ser fanático del Boca con palco de honor en la Bombonera, incluso
llegó a desear que el River, máximo rival del Boca, ganara la Copa Libertadores en el 2018. Así que no te extrañe que pronto pueda abandonar a los Rolling Stones por los BTS. Su formación académica es posiblemente lo más normal o menos polémico, o quizá lo único en la carrera de Milei. Se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano en 1993. Obtuvo 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y en la Universidad Torcuato Di Tella, además de un doctorado honoris causa en el Instituto Universitario SAD. En su carrera profesional, Javier Milei fue pasante del Banco Central de la República Argentina y, curiosamente, nadie puede asegurar que no sea de ahí donde viene su odio al banco, al que curiosamente ha prometido dinamitar. Fue profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Argentina de la Empresa UADE, de donde fue despedido luego de las denuncias interpuestas por una alumna por la actitud agresiva y los insultos hacia sus estudiantes. Desde ese entonces ya se veía venir un Milei arrebatado y compulsivo. Fue economista y asesor en diversas empresas privadas, y es de destacar que su único trabajo público también está salpicado de controversia. Fue asesor del exgobernador y exmilitar Antonio Bussi, condenado nada menos que por delitos en agravio de la humanidad. Javier Milei es autor de trabajos académicos, libros y artículos, pero aquí nuevamente la polémica. Ha sido acusado de usar fragmentos de otros autores sin hacer referencia a ellos. De su vida personal podemos decir que es soltero, sin hijos y vive con 5 gigantescos perros Mastín inglés que pesan alrededor de 100 kilogramos cada uno, de los que este pibe dice que son su familia, y 4 de ellos tienen nombres de economistas que él admira: Milton, Murray, Robert y Lucas. Y bueno, por si esto fuera poco, ha contado prácticas poco convencionales de su intimidad. Dijo en cierta ocasión: soy profesor de sexo tántrico. Javier Milei es un personaje fundamentalmente mediático. Comenzó a hacerse conocido con intervenciones en programas de radio y televisión, destacándose por presentar sus ideas de corte liberal con un tono violento y provocador para algunos, agresivo y grosero para otros. Tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se caracteriza por el uso de palabras malsonantes, incluso sin importar que sean periodistas y políticos. En 2018 debutó como actor en su propia obra de teatro llamada El Consultorio de Milei y, desde el 2022, es el anfitrión de su programa de televisión en línea bautizado como Cátedra Libre. Su incursión en la política se da de la mano del ultraderechista Partido Libertario en 2019. En septiembre del 2020 se lanza como candidato a diputado con su propio partido, La Libertad Avanza, resultando electo junto a su compañera de fórmula Victoria Villarroel, quien será vicepresidenta de Argentina a partir del 10 de diciembre. Pero no todo es polémica extremista para este pibe, tiene su lado bueno. Cada mes, a través de las redes sociales, Javier Milei sortea un salario entre miles de participantes. Otro dato curioso es que él y su partido fueron los únicos que votaron en contra de una ley para ampliar los recursos del programa Cardiopatía Congénitas, que intenta salvar la vida a miles de recién nacidos. Al respecto, mejor no diré nada y pasaré a la siguiente página. En 2022 se lanzó a la carrera presidencial presentando su programa de gobierno en la plataforma de Instagram. Para que te des una idea de lo agitado de estas elecciones, Milei se lanza en solitario contra los 2 grandes partidos argentinos, la corriente del peronismo El Frente de Todos y el partido del expresidente Macri Juntos por el Cambio, ganando las primarias con una votación récord. Eso sí, pierde algo de ventaja en las elecciones generales, quedando segundo detrás del candidato y actual ministro de Economía Sergio Massa, con quien compite en el balotaje o sistema de segunda, que termina ganando con la mayor cantidad de votos y con el porcentaje más alto para cualquier presidente desde el retorno de la democracia. Sin duda alguna, su estilo agresivo no para de causar polémica entre el pueblo argentino y mucho menos en uno de los grupos más fuertes, ya que caló en los jóvenes y el uso de las redes le dieron un impulso. Por ejemplo, en los videos cortos de TikTok donde Milei explica con mucha simpleza cosas que son tremendamente complejas. Veamos algunas de las perlas que ha soltado este pibe. Se manifestó a favor de la libre compraventa de órganos. ¿Por qué todo tiene que regular el Estado? Mi primera propiedad es mi cuerpo, dijo en cierta ocasión Milei. En cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es claro opositor.
A nosotros nos caracteriza la defensa del derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, dijo Milei en otra entrevista reciente. Por otro lado, Javier Milei continuó cavando profundo, pues criticó duramente el Ministerio de las Mujeres, al Papa Francisco, el socialismo, el aborto como asesinato y, en cuanto al comercio internacional, afirmó que no haría tratos con la Rusia de Vladimir Putin, el Brasil de la Lula da Silva, ni con la República Popular China de Xi Jinping. Como parte de su campaña, Javier Milei prevé una reducción drástica del gasto público, despidos de cargos políticos, reducción de impuestos, la eliminación del Banco Central y propuso el fomento masivo de obras particulares financiadas por el sector privado, así como la dolarización de Argentina y el libre porte de armas. Javier Milei se define como liberal libertario y su carta de presentación es destruir la casta, es decir, la clase política argentina que ha vivido del Estado, que hace políticas en contra de la población y que hasta ahora no demostró ser capaz de solucionar los problemas del país. Y, en caso de que cumpla con todas estas promesas, es cuestión de tiempo y ver cómo lo toman y cómo le va al pueblo argentino. Por lo pronto, ya como presidente electo, ha reafirmado, por ejemplo, que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable. Y para concluir, el Frente de Lucha Piquetero de Buenos Aires anunció el pasado 26 de noviembre que saldrá a la calle para protestar en contra del gobierno de Javier Milei, con marchas el 19 y 20 de diciembre, donde exigirán el pago del aguinaldo social y un aumento de los montos de los planes sociales, entre otras luchas. No cabe duda que Javier Milei asume la presidencia el 10 de diciembre, así que esto lo convierte en el primer presidente electo al que le programan protestas para los 10 primeros días de presidencia y 15 días antes de que haya asumido el mandato. Con esto, una vez más, comprobamos que la polémica persigue la vida y la candidatura de Milei. No estamos ni en contra ni a favor de Milei, solo deseamos que les vaya bien a nuestros queridos hermanos argentinos con la nueva era política argentina de Javier Milei, el economista libertario y los cambios radicales que promete.